arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el gato. Quieren oír, el gato dice así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el perro. Quieren oír, el perro dice así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el pollo. Quieren oír, el pollo dice así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el pato. Quieren oír, el pato dice así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace la vaca. Quieren oír, la vaca dice así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el cerdo. Quieren oír, el cerdo dice así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el elefante. Quieren oír, el elefante dice así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el burro. Quieren oír, el burro dice así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. ¡Ay, wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba, profundo que no puedo
gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo yo quería, pero lo buscaba en donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio de gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio de gozo. ¡Ay, sí, me gozo mucho! ¡Ay, todo lo puede Cristo! ¡Hola, niños! ¡Ya llegamos! ¡Aquí estamos, mariposita! ¡Me olvidaron los niños! ¿Dónde están? Aquí están. ¡Qué bonito! Gozo yo quería. Este es el programa de Gozoso y de Mariposita para todos los niños de todo el mundo. Y se llama Gozo, porque yo siempre soy gozoso. Sí, los niños van a aprender mucho. Los niños van a aprender, Mariposita. Los niños van a aprender mucho hoy. ¡Ay, qué lindo! ¡Hola a todos! ¿Cómo están los niños? Vamos a ver qué dicen los niños. Aquí están los niños. Ya están ahí. Mira, Mariposita, los niños ya llegaron. Sí. ¡Wow! Los niños van a aprender hoy mucho. Hoy la palabra del Señor la van a aprender muy bonito ellos ahora. Hola, niños. Y quiero decirle a los niños que Mariposita no puede salir hoy porque ella trabajó tarde y está cansadísima. Y entonces ella me dijo, hoy gozo, no voy a ir gozo contigo, gozoso, porque hoy me siento cansadísima y no me da tiempo de arreglarme todo como tengo que hacer. Pero te voy a ayudar a encender la cámara. Entonces Mariposita está aquí. Hola, niños. Pero no puede salir porque entonces no sale bien la cámara. Y como no tenemos quien nos ayude, entonces ella puede ayudarnos. Ahorita, hoy tenemos cosas muy bonitas. Hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hablar de una enseñanza de un niño que le habló el Señor. ¿Sabes que Dios le habla a los niños? Y el Señor les dice cosas bonitas a los niños. Sí, y viene el Señor y habla así, como con voz de trompeta. Y dice, ¿cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Sofi. Ok. Les habla el Señor con voz de trompeta. Y dice, Señor, y quiero hablar contigo. Y vas a ver muy bonito. Hoy la enseñanza está muy bonita. Vamos a ver quién está saludando ahorita para ver quién está por aquí. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Marito! ¡Está allá en Nueva York! ¡Estados Unidos! ¡Ahí está! Ministerio de Fuente de Vida. El pastor Samuel está allí con todos los niños. Saludo a todos los niños de la iglesia del pastor Samuel. Hola, payasito. Chibolita. Chibolí. No saben cómo se llama, chibolita. Y ahí está Mariposita. Hola, payasito, dice Marito. Brigitte dice, hola, payasito. Hola, Mariposita, Brigitte, saludos. Y hermano Jesús, él siempre tiene una participación. ¿Sabían ustedes que él vive lejos de aquí? Pero me dijo, si usted me da una partecita, yo siempre voy a estar allí. Entonces, ahora, hermano Jesús, cuando yo le dije que tenía que salir, no se me eche para atrás, porque yo le voy a dar permiso porque te salga allí. Y todos quieren escuchar, hermano Jesús, y va a decir algo bien importante hoy. Así que lo vamos a dejar a él que salude a todos y que él diga todo lo que va a decir hoy a todos los niños. Vamos, hermano Jesús, ahorita lo busco por aquí. Aquí lo veo. Ahí está, hermano Jesús, miren. Dios les bendiga, mis payasitos lindos, queridos. Un saludo para la payasita, princesita, payasita. Saluda. Tanto que la queremos, ya es bien internacional esta payasita. Ya en todas partes hablan de su carisma, de su gozo y de su alegría.
lo mismo que el payasito gozoso, también. Gracias, hermano Jesús, gracias. Gracias, hermano Jesús. Uy, se le fue la voz, hermano Jesús. Espérese, vamos a retroceder porque se le fue la voz. Nos volvemos lo mismo que el payasito gozoso, también es alguien internacional y el cual ya estamos esperando todas las tardes para verlo, cómo nos alegra, nos hace gozar con Gracias, un hermano lindo Jesús. programa en el cual nos volvemos otra vez niños para escuchar esa voz interior de la niñez, esa voz interior que nos hace sentirnos los niños que siempre que hemos querido ser. Sí. Yo esta vez no voy a cantar, sino que voy a decir el Salmo 23 y de pura memoria. Óigalo. Jehová es mi pastor, nada me, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios les bendiga, Dios los cuide, Dios siempre les dé ese carisma que tienen, y aquí estamos ya esperando para gozarnos y estar contentos con este tan lindo programa. Dios les bendiga. Amén, hermano, Dios le Dios les bendiga. bendiga, mis pedacitos. Ay, el hermano sí sabe mucho. ¿Viste cómo dijo el Salmo? Se lo sabe de Y memoria. dijo Jehová es mi pastor y dijo todo. Y tú te sabes un salmo. Sí, ¿Y cuál te sabes? el mismo. Ok, es el mismo. Ok, usted, por lo menos tú lo sabes. Sí, te sabe el mismo. Fíjate, el hermano necesita peinarse. Lo voy a peinar. Vamos a peinarlo, el hermano. Le voy a limpiar los anteojos al hermano. Hay un peine. Y le voy a peinar al hermano. Voy a peinarlo. Hermano, lo voy a peinar. Ya está peinadito el hermano. Sí, y me voy a peinar yo también. Yo me peino. Ok. ¿Y quieren al hermano con pelo grande? Vamos a poner pelo grande, hermano. Pelo grande. Mire, pelo grande para el hermano. El hermano Jesús tiene pelo grande. Ay, perdón, hermano Jesús. Perdón, es que estoy contentísimo. El hermano Jesús que nos dice el Salmo 23. Estamos contentísimos. Gracias, hermano Jesús, de estar con nosotros. Y canta, hermano Jesús, y participa, y eso me gusta. Sí, canta bonito. Bueno, voy a quitar mano Jesús y voy a dejar solamente una imagen para mientras platicamos, ¿ok? Ok. Bueno, y vamos a ver qué dicen los hermanitos. Vamos a ver qué dice todo lo que nos estén sintonizando. Hola, saludos, hola payasito, dice Marito, saludos. Hola. Y Brigitte dice mariposita, saludos también a payasito. Y gracias por los likes. Me gusta cuando me dan like y cuando me da corazoncito. ¿Y qué más ayuda? Y cuando me da jajaja. Y eso de llorar no lo sé porque no me gusta. Ni el otro enojado sí tampoco me gusta. Pero si me da like, corazoncito, y yo me pongo con mi corazoncito alegre y mariposita también. Saludos, dice hermano Jesús, bendiciones, amados payasitos. Y entonces, Saludos a todos. dice, a Bravo León, te bendecimos allá en San Francisco Gotera. Y gracias, él nos da información del país de San Francisco Gotera, allá en El Salvador. Y dice Marito que él está en New Jersey. Ay, yo pensé en Nueva York y está cerquita de New Jersey, los dos hacia el paso por un puente. Ay, saludos a New Jersey. Payasito te va a ir a ver cuando se acabe la cuarentena. ¿Y quieres que Payasito vaya a verte, Marito? Sí, ok, escríbeme que me quieren ver y yo voy a ir allá cuando termine la cuarentena, ¿ok? Sí, yo tengo un viaje planeado y pasear por aquí y mirar a los niños, ¿ok? Vamos a ver. Y dice
saludamos a toditos, ¿ok? Bueno, ahorita tengo una enseñanza muy importante, porque quiero que ustedes aprendan la palabra del Señor. Y hoy la enseñanza habla acerca del niño que le habló el Señor. Y hay un versículo bíblico que está en 1 de Samuel. Se dice 1 de Samuel, no 1 de Samuel, 1 de Samuel, porque no es una carta, no es una epístola, sino un libro. Entonces se dice el primero de Samuel. Ok, bueno, payasito, enseña de vez en cuando se acuerde algo de la Biblia, se lo voy a enseñar, porque a mí me gusta aprender para enseñarle a otros. Y dice el versículo 9, 1 de Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tengo una preguntita. Voy a escuchar y a responder cuando Dios me habla. Esa es la palabra memorizar. Y tú escuchas a mamá cuando te llama. Y si mamita te dice, ¿dónde está mi trompetita? Y te llama y te dice, Marito, ¿estás allí? Y tú le respondes, Marito. Y tú le respondes, Daira, Angie, Estrellita, allá en Boston, las tres responden a mamita. Y le dicen, mamita, aquí estamos. O Matthew, o Débora, o Edley, o Johnny. Ustedes le dicen a mamita, hola mamá, aquí estamos, me llamaste. ¿Ah? Y porque cuando nos llama papá, mamá, tenemos que decir, sí mamita, aquí estamos. O, ¿qué manda mamita? Así se responde. Y no se dice, ¿qué quiere? No se responde así. ¿Ah? Se responde bonito, mamita. Y no se dice cuando llaman, y dice, Juancito, y uno no dice, porque eso solo lo hace la cabra. Ok, niño, ok, bueno, y el niño está ahí jugando y lo llama a la mamita, escuchas a mamá cuando te llama. Y la historia es sobre una mujer que se llama Ana. Ella tenía a su esposo, pero ella no podía tener bebitos, y no podía salir panzoncita así. Panzoncita, así, panzoncita, así, panzoncita, y le da pancita. No podía, porque ella no podía porque no le daba bebito a la panza. Y entonces, ella dijo, lo que voy a hacer es que le voy a orar a Jesús, le voy a orar a Dios, y mira, está orando. Ella se llama Ana. Y como tú, Anabela, la niña de Leila, así se llama Ana. Y ella le oraba mucho al Señor. Y sabes que tenemos que orar al Señor, ¿sí? Porque la historia es esa, de la mamita que oró por un niño que ella no podía tener, pero que Dios le podía dar un bebito. Y le dijo Dios, yo quiero un bebito, y así bonito, un varoncito, le dijo, y le oró Dios por un hijo. ¿Sabes que los niños son una bendición de Dios? Dice la Biblia que los hijos son una herencia de Jehová. Por eso los hijos tienen que amar a papá y a mamá, porque son un tesoro, y un tesoro lo cuida, mamá cuida un tesoro, no quiere que nadie lo vaya a destruir el tesoro. Mamá lo quiere tener, lo guarda en su casita y lo protege. Y cuando los niños no quieren y si salen y no hacen caso a mamita, el tesoro se puede perder. Por eso hay que hacer casito, porque siempre vamos a necesitar a mamita. Aunque tengas 30 años, 40 años, mamita siempre va a estar pendiente. Y bueno, dijimos, y le oró, y dijo a Dios, le hizo una promesa que los dedicaría al Señor. Le dijo Dios, yo si tú me das un bebito, yo te lo voy a dar a ti y le voy a llevártelo a la iglesia
Samuel. Y de chiquitito le digo, Samuel, tú. Yo te voy a llevar a la iglesia, Samuelito. Y tú le vas a servir al Señor. ¿Tú sabías que los niños pueden servir al Señor desde chiquitito? Y sí, el Señor también ama a los niños. Por eso Jesús, cuando estaba con muchos niños, la gente les decía, niños, váyanse para allá, niños, váyanse para allá, niños, váyanse para allá. Y Jesús les dijo, no, dejad que los niños vengan a mí y no les vayas a impedir, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijo, si no se haces como niño, no vas al cielo. Y bueno, aquí está Samuel, aquí está Ana. Y este señor que tiene esto aquí en pecho, ¿quién será? ¿Sabes lo que significa esto? Eso significa que él era un señor que tenía una cosa muy especial de parte de Dios. Él era el sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes de la iglesia, el pastor de todos los pastores de la iglesia. Allí, él era el mero. Y Samuel. Y fueron a llevarlo donde él. ¿Y él sabes cómo se llama? Eli. Solo con 3 letras. El y la Eli. Y vamos a ver qué dicen los niños. Vamos a ver si alguien está contestando, porque yo quiero saber qué están diciendo por acá. Vamos a ver. Yo creo que están todos concentrados. ¿Qué tú piensas, mariposita? Sí. Y dice Marito que... A ver. Manuel dice, está muy bonito el traje. Yo le digo, Manuel, saludos a usted y a toda su familia. Hermano Osiris dice, muchas felicidades. Mateo, que está cumpliendo años. Mateito, feliz cumpleaños. Ya le cantamos a Mateito 2 veces, le cantamos en el pasado programa. Pero lo felicitamos, ¿va? Mariposita, Sí. ¿qué le dicen? Felicidades a Mateo. Mariposita, qué bonito tu voz. Me encanta tu voz, Mariposita. Ok, seguimos. Okay. Estamos en la historia de Samuel. Y cumplió Ana la promesa. Llevó al niño a la iglesia, que era el templo de Dios. Y le dijo, aquí traigo al niño, que yo oré por él. El Señor me lo dio. Y yo le dije, Señor, yo te voy a llevar al niño a la iglesia. Y lo llevó. Ustedes, cuando prometen, ustedes cumplen. Mariposita, ¿tú cuando prometes cumples? A veces. Mariposita es bien sincera. Y yo también. A veces no cumplo. Pero voy a tratar de cumplir lo que Mariposita. Y los niños tratan de cumplir la promesa como Ana le cumplió a Dios. Y dice que Ana dejó al niño con el sumo sacerdote y lo dejó allí para que durmiera en el templo. ¿Ustedes les gusta dormir en la iglesia? ¿Sabía usted que a veces los niños los llevamos a la iglesia y los niños se quedan en la iglesia dormiditos en la vigilia? Sí, es bonito. Los papás y mamá orando.
Y el niño Samuel iba creciendo con mucha sabiduría. Y tú escuchas a mamita cuando te habla. Y escuchas a papito. Y cuando vas a la iglesia, escuchas lo que enseñan en la iglesia. Eso te va a dar mucha sabiduría como Samuel. Te vas a ver lo que pasó con Samuel. No lo vas a creer lo que pasó. ¿Sabes lo que pasó? Y no vas a creer lo que pasó. ¿Y sabes lo que pasó? Te lo digo después, te lo digo después. Estate pendiente porque te lo voy a decir después lo que pasó con Samuel cuando le dejaron allí. Y dice Débora, saluditos a los payasitos. Saludos, Débora. Dios te bendiga. Esa niña preciosa. Siempre está pendiente y aprende. Débora es bien inteligente, como los otros niños que siempre contestan cuando estamos aquí. Y bueno, y Samuel aprendía la Biblia, mira, aun cuando no estaba mamá, no estaba el sacerdote, él venía y agarraba el rollito y lo leía. Y para aprender la palabra del Señor. Y no importa si mamita no está en la casa, pero tú, si sabes leer, agarra la palabra del Señor y busca allí. Hay muchas historias muy bonitas en la Biblia. Y si tú lees, te vas a dar sabiduría. Y vas a ir creciendo y la gente va a decir, ¡wow! Pero Débora es bien inteligente. Y Macho es inteligente. Y Johnny, Ashley, Estrella, Daira, Angie y todos los niños de Boston son bien inteligentes. Y Noah también va a ser inteligente. Y quiero saludar a Noah, que quizás duerme. Pero Jenny, la mamita, él le pone a Noah a payasito. Y todos los días Noah aprende también con payasito. Gracias, Jenny, por ponerle en el día. Ok, vamos a ver. Dice que estaba contento de que Samuel amara la casa de Dios. Mira que Dios se pone contento cuando tú amas la iglesia. Se pone feliz y le dio un rayo de luz para darle sabiduría. Y mira, dice que Samuel escuchaba las enseñanzas del sumo sacerdote y le decía, Samuel, ve a traer alguna cosa para el templo y va a traer agua y le va a echar a las tinajas de agua. Cuando el sacerdote entra, se lava la mano y tú le echas agua allí. Y Samuel, y cuando tenés que encender la lámpara, le decía al sumo sacerdote, le echas aceitito y le pones un trapito adentro y le echas fuego. Y encendía fuego para que el templo tuviera encendida la luz, porque antes no había la luz eléctrica. La lámpara era con un candil, con una cosa con aceite, y así se encendía la luz en el templo del Señor. Entonces Samuel siempre llegaba a su y le decía, ¿qué manda? ¿Qué quiere? A Giovanito y Jonasito también les decimos que aprendan las palabras del Señor. Ellos van a ser muy inteligentes. La mamita de Jonasito, ella le gusta la palabra del Señor. El papito de Jonasito le gusta la palabra del Señor. y un día, mira, ponga atención, porque aquí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno, niño. Y saludos, dice Jonasito. Bendiciones a todos desde Honduras, dice el Pastor Elmer. Pastor Elmer, estamos enseñando acerca de Samuel, de la historia de Samuel cuando durmió. Sí, pero Samuel se durmió. Y en el templo, ¿saben que cuando los niños los llevan a la iglesia y se duermen? Déjenlos dormir. Los niños así son. Y los niños, ellos poquito a poquito, el Señor va poniendo la palabra. Y están allí en el templo jugando, pero con un oído poniéndole ya la palabra. Uno piensa que no oyen, pero tú le preguntas en casita y los niños dicen, yo oí que el pastor dijo esto, yo oí que el pastor dijo lo otro, mamita. Inteligente. ¡Qué inteligente! ¿Ustedes son inteligentes? Sí. Y Mariposita es bien inteligente, porque ella siempre escucha. Y tú no te duermes en la iglesia, Mariposita. No. Bueno, ok. Un día, Samuelito se acostó a dormir y estaba roncando. Cierra la boca, Samuelito. Y escuchó que alguien lo llamaba. Uy,
Dios te puede dar sueños y te puede hablar. Y te puede bendecir. Y te puede usar. Y Samuel se durmió. Y de repente pensó que lo llamaba el sumo sacerdote por primera vez. Y dijo... Yo creo que le estaba haciendo y aguantando, porque quizás eran las 2 de la mañana y 1 de la noche es para dormir. Entonces le dijo, ¿para qué quiero que me esté llamando el sumo sacerdote? Y iré a ver qué quiere el sumo sacerdote. Mira qué educado, él va a ir a ver qué quiere el sumo sacerdote. Y se fue a ver al sumo sacerdote. Y le fue y le dijo, me llamaba Eli. Y mira lo que le dijo Eli cuando llegó. Y él y el sumo sacerdote también estaban dormidos. Y el sumo sacerdote estaba dormido. Y Dios no le hablaba al sumo sacerdote. Estaba dormido. No estaba en el templo orando. El niño. Aunque a veces Dios no le va a hablar al pastor. A veces le va a hablar a otra persona. Porque Dios no solo le habla a los pastores, no solo le habla al cura, no solo le habla a la gente grandotototota, sino que va a hablar con Samuel, con los niños. Dios va a hablar ahora con los niños. Mira, y le digo al sumo sacerdote, yo no te he llamado, vuelve a dormir. No era el sumo sacerdote que estaba llamándolo. Entonces dijo sorprendido, ¿y qué será? Porque yo escuché que me llamaron. Y entonces se regresó. Y dijo, bueno, a dormir entonces, porque esta noche. Y bueno, y comenzó soñando otra vez, comenzó a soñar. Y volvió a dormir, soñando. Y de repente volvió a escuchar otra vez la voz que lo llamaba. Y voy a ver qué quiere, dijo. Otra vez, por segunda vez, va a ir a ver al sacerdote. A veces tú te despiertas y estás soñando y vas a ver a mamita y le dices, mamita, estoy soñando, quiero contártelo. Y mamita está roncando. ¿Cómo ronca mamita? Y dijo, ¿qué quiere? Le volvió ahorita, ¿qué quiere? Y le dijo, yo el sacerdote. ¿Otra vez tú? Yo no te he llamado. El sumo sacerdote estaba sorprendido que Samuel estaba diciendo que lo había llamado. Entonces le dice, ve a dormir. Y Samuel dice, pues entonces, ¿qué me está llamando? Otra vez me llaman y no sé qué me está llamando. Bueno, y dice que por tercera vez. Y la voz le dijo, quiero meter la trompetita. Y le dijo así, Samuel, Samuel. Y le dijo con voz de trompeta, Samuel, Samuel. Y entonces dijo por tercera vez, me duermo, me despierto, ¿qué hago? Y dijo, bueno, voy a ver qué quiere. Y me llamó, le preguntó, ¿me llamó? Y le dijo, y entonces entendió. El sumo sacerdote entendió. ¿Sabes qué? Que Dios habla y te puede hablar el oído. ¿Sabías tú eso? Vamos a ver qué. Y dice, yo quiero que Brigitte cante corito. Alguien dijo que ella cante corito. Vamos a ver quién está hablando allí. No se puede con tanta cosa aquí con ustedes. Me hacen reír. Bendiciones, pedacitos de cerdita. Me gusta la historia de Samuel, dice el hermano Jesús. Ay, sí, una linda lección. Sí, Mariposita quiere que Brigitte envíe una cántico y que cante, dice. Ay, sí, Canta bonito. canta bonito. Bueno, vamos a ver. Ok, bueno. Mariposita, no me interrumpa porque estamos con los niños. ¿Y qué? Y dijo el profeta, el sumo sacerdote. Y dijo, ha de ser Dios que está llamando. Pues lo estará llamando a Samuel. ¿Será posible? Pero Samuel es un niñito. Y él está chiquititito. ¿Y cómo lo voy a llamar? Si Dios solo le habla a los grandotototototes. Y él no sabía que Dios ama a todo el mundo. Y
puede hablar a quien él quiera. ¿Sabías tú? Bueno, entonces le dice. Y le dijo el profeta, si la voz te vuelve a hablar, le vas a decir así. Habla que tu siervo escucha. ¿Viste cómo le dijo? Habla que tu siervo escucha. ¿Y cómo le dices tú a tu papito? ¿Cómo le dices tú a tu mamita? Y dice, háblame, mamita, que aquí está tu hijito querido. Y le dice a papito, habla, papito, que aquí está tu querido niño, tu querida niña. Ay, sí. Mariposita, cuando tú me hablas, yo te voy a hablar así. Te voy a decir, habla, mariposita, y que tu payasito, y va escuchando. Y tú me vas a hacer lo mismo. Sí. ¿Y cómo vas a decir? Habla, payachito, que tu payachita escucha. ¡Qué bonito! ¡Esa panchoncita! ¡Payachita! ¡Ay, yo pensé que me dijo una panchoncita! ¡Ay, no! Me hace hasta la cabeza me duele cuando me río de tanta risa. Ok, y le dijo el sumo sacerdote, le dijo Samuel, anda acostadito, y te acostás. Y si la voz te vuelve a venir y te dice, Samuel, tú vas a decir, habla que tu siervo escucha. Y si la voz vuelve a te dirá otra vez, tú le vas a decir. Y volvió a dormir Samuel. ¿Te gusta dormir? A mí me gusta dormir, pero no más que Mariposita. Mariposita le gusta dormir. Y por eso Mariposita tiene una cara bien bonita. Y yo a veces tengo una cara de cansado, porque duermo un poquitito. Mariposita, y duerme. Pero bonito que duerma, qué bonito, porque se pone muy bonita. Y bravo, Mariposita, bravo. Y se volvió a dormir Samuel. Y tú roncas cuando duermes. ¿Y cómo le haces? Mariposita, te estás ahogando. ¡Ay, mariposita! ¡Ay, mariposita! ¡Ay, voy a ver qué dicen los hermanos! Espérate, porque no me sientes y yo hago ruido, mariposita, yo no me escucho. Sí, ronca. ¡Ay, mariposita! ¡No lo digas, que yo ronco! ¡Ay, sí! Y me gusta la historia. Y ustedes roncan, niño. Y su papito ronca. Y su mamita ronca. ¿Y cómo le hace? Vamos, niño, escríbame aquí. ¿Cómo le hace cuando ronca? Quiero saber cómo le hace cuando ronca, mamita. Dice Mariposita que yo ronco. ¿Y cómo le hago, Mariposita? Puro carro descompuesto. ¡Ay, no, Mariposita! ¡Ay, no, ese no se vale, Mariposita! ¡Ay, no! ¿Y cómo le hace carro descompuesto? ¿Le hace feo, Mariposita? ¡Ay, no! Mariposita, parece un carro trabado eso. Y dice Mariposita que yo le hago. ¡Ay, no, Mariposita! ¡Tú te estás pasando! Los hermanos se van a reír de mí ahora. Que yo como un carro descompuesto. ¡Ay, no! Ok, ¿y cómo roncan? ¿Ustedes cómo roncan? Díganlo aquí. ¿Cómo roncan? Ok, vamos a esperar que después que digan ellos cómo roncan, yo voy a seguir enseñando. Ok, vamos a ver. Aquí. Okay. Y Samuel se fue a dormir otra vez. Y esta vez volvió de nuevo la voz. Y le dijo, Samuel. ¿Y cómo le dijo la voz? Samuel. Y una voz así aguda y fuerte. Y le digo, Samuel. Porque la Biblia dice que Dios habla como voz de trompeta y como estruendo de muchas aguas. Dice así, Samuel. La voz de Dios es maravillosa. Y hay mucha gente que ha escuchado la voz de Dios. ¿Sabes que sí? Yo conozco a muchas personas que me han dicho, me habló Dios. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que aquí está la palabra más segura de Dios. Que si tú no escuchas a Dios, así como le habló a Samuel, y le habló así, Samuel. Y tú puedes escuchar a Dios
habla y no entendemos. A ti te habla tu mamita, no entiendes. Mariposita. Y tú a veces no me entiendes, yo te digo, mariposita. Y tú sigues con los trastes, lavando los trastes. Y tú piensas que la televisión que está prendida. Y digo, mariposita, y lo hago dulce. Y tú dices, está sonando el viento. Porque mi voz es dulce. Ay, perdón, mariposita. Mi voz es suavecita. Y dice, mariposita. Y cuando te llamo, y después de media hora que te he llamado, me dice, me había llamado. Ay, no puede ser. Usted de niño le dice a su mamita, mamita, me estaba llamando. Y después de media hora que te estaba llamando. Y mira, dice Débora que su mamita hasta le salen burbujitas de la boca. Y me salió dibujitos de la burbujita. Ay, no, mamita de Débora. Y te salen burbujitas con la... Ay, qué bonito. Y todos tenemos un estilo diferente de roncar. Ay, sí. Tomémoslo con muchas gracias. Qué bonito. Ay, sí. Ustedes no dicen nada, pero estoy seguro que ustedes roncan como camión. Ay, sí, algunos sí. Sobre todo cuando está gordito como payasito. Dice, volvamos a la historia. Y dice que se despertó y la voz le dijo, Samuel. Entonces Samuel dijo a Dios, habla, Señor, habla Dios, habla, que tu siervo escucha. ¡Uy, mira qué bonito! Y entonces, ¿qué pasó? Entonces Dios le habló a Samuel. Niños, qué lindo la historia de Samuel, porque siendo niño no comprendía mucho de la palabra de Dios, pero no importó, porque Dios tenía una manera de explicar la palabra, y entonces y fue paciente. Dios es paciente. Dice que Dios tiene mucha paciencia, porque si nosotros somos pecadores y hemos hecho cosas malas, Él tiene paciencia porque no quiere que nos perdamos, sino que es paciente para con todo, dice. Y para todos ustedes que quizás no quieren seguir a Jesús por algún motivo, Dios tiene paciencia, mucha paciencia. Entonces Samuel escuchó la voz de Dios, y Dios habló con Samuel, y Dios le dijo, voy a hacer muchas cosas, y solo a ti te las voy a contar. ¡Wow! ¡Qué especial eso! Que Dios solo le contara las cosas a Samuel. ¿Sabes que Dios puede contarte muchas cosas a ti? Y que no le va a contar a otro. Pero si tú lo escuchas, si lo buscas, te puede dar muchas cosas a contarte a ti. Y mira, al día siguiente, Samuel se despertó con aquello en el corazón, porque cuando Dios te habla, el corazón se pone muy grande y muy feliz. Y dice que el sumo sacerdote, que ya sabía, le preguntó, ¿qué te dijo Dios? ¡Qué bonito! Oye, ¿tú le puedes decir algo acerca de Dios a lo grandotototes también? Y saben que nosotros te podemos contarle a los grandes, y los grandes nos van a escuchar. Porque los niños no mienten, ¿verdad, niño? Los niños no dicen mentira. Entonces, los niños le van a decir, mamita, papito, y Dios me dijo que te dijera esto. Y Dios me dijo que hiciera esto, cosas de otro nuevo. Y Dios me dijo que fuera a traer esto. Y Dios habla. ¡Uy, qué bonito! Y mira, él se ocupaba del templo. Y en el templo Dios le habló. Por eso cuando vamos a la casa del Señor, hay que cuidar la casa del Señor. Y si miras un papel en el piso, recógelo. A Dios le gusta cuando tú limpias la casa de Dios. Sí, y si necesitan ayudar a mover algo en la iglesia, y tú ayudas porque a Dios le gusta, así como Samuel. Y Dios también habla a los niños. Y a ti te va a hablar porque tú eres un niño muy lindo. Y
Samuelito aprendió la palabra del Señor. Hey, espero que les haya gustado la enseñanza que les traje hoy, porque la preparé con todo mi corazón para todos ustedes. Y bueno, ¿alguien tiene algo que aportar? Quiere decir, aportar quiere decir, tiene algo que decir de la enseñanza. Voy a esperar aquí para que ustedes me digan algo acerca de la enseñanza. Mariposita, ¿qué aprendiste tú? Que tengo que escuchar la voz de Dios. Uy, sí, mariposita, sí, porque te va a hablar el Señor. El Señor te va a hablar. ¿Qué más aprendiste, mariposita? Que Samuel ayudaba. Y estaba en el templo ayudando. Sí. ¡Uy, qué bonito! Y no importaba la edad que tenía. Y ayudaba. Ok. Y mire, mariposita aprendió. ¿Y ustedes, niños, qué aprendieron? Cuéntenme qué aprendieron. Niños, a ver, ¿qué aprendieron los niños? Y todavía no he recibido ninguna cosa que digan qué aprendieron los niños. Quiero saber qué aprendieron los niños. Vamos a ver. ¿Quién está ahí? Mateo. Mateo está chiquito. Esli, Johnny, Taira, Angie. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se llaman los niños? Jesús. Hermano Jesús, también puedes decir hermano Jesús. Brigitte. ¿Qué aprendió? Albita. Brigitte. Hermana Albita también puede decir que aprendió. Marita. Maritza. Sofi. Todo. Sofi. Sí, Sofi puede decir que aprendió. O también, ¿cómo se llama? Juanacito. También puede decir que aprendieron. Vamos, ¿qué aprendieron? Todos digan, ¿qué aprendieron? Vamos a ver qué aprendieron. Pero están todos ahí pendientes. Bueno, y quiero decirle que estas enseñanzas les voy a traer una vez enseñanza, una vez juegos, una vez canciones, y pueden participar. ¿Y saben qué? En YouTube nosotros tenemos ahí muchos videos ya. Suscríbase y denle like y compártelo. Y yo no conozco mucho de YouTube, pero ustedes me pueden ayudar, porque así podemos llegar a muchos otros niños. Miren, ahí está nuestro canal de Gozoso. Miren, Payasito Gozoso. Ahí está el canal. Y tenemos las enseñanzas allí, miren, las tenemos allá. Allí puestas, miren. Y salen todas allí en YouTube. Miren, se llama Payasito Gozoso. Miren, ahí sale todo en YouTube. Todo lo que hemos estado allí sale y sale. Y hay otras que salen también. Y miren, todas las que hemos ido poniendo allí salen en YouTube. Y ahí sale cuando hermano Jesús ya está en YouTube. Ahí sale. Y sale Mariposita. Y salen todos los saludos que les damos a ustedes. Y hay gente de varios países que nos están mirando. Miré una persona que estaba desde Brasil. El otro día, una persona de Brasil me dio un like. Ay, Sí. saludos. Wow, saludamos hasta Brasil. A todos los niños de Brasil. A todos los niños de Brasil. De El Salvador. Obrigado. Honduras. A Honduras, en Italia. De Estados Gracias. Unidos. De Estados Unidos. Thank you. De Canadá, merci beaucoup, en francés. Ay, sí, arigato, en japonés. Arigato. Ya no me di cuenta, mariposita, así que ya no voy a decir mucho. Pero quiero despedirme diciéndole que agradecido con todititos porque nos han permitido estar aquí hoy, enseñándole la palabra del Señor a todititos. Y estos niños son muy inteligentes, así como Samuelito. Ella es muy inteligente. Así nosotros, los niños, vamos a ser muy inteligentes también. Así que con esto nos despedimos. ¡Hey! 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 ¡Ay, quiero toda la pelotita! ¡Quiero toda la pelotita! ¡Toda! ¡Ay, dame la pelotita! ¡Mucha! ¡Dame más pelotita! ¡Wow! ¡Mi pelotita! ¡Uy, qué bonito! ¡Mucha pelotita! Donde no lo había, pero
El que